Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas. Estábamos viendo la última parte, en el último video vimos la definición de derivadas direccionales, vimos un ejemplito por ahí y también junto con Daniel hicieron más ejemplos. Bueno, lo que vamos a ver en estos videos, estamos a casi muy poco de terminar el bloque y lo que resta del mismo, vamos a ver propiedades del gradiente. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que no lo hemos definido todavía, pero bueno, el día de hoy definiremos el concepto y el significado de gradiente. Entonces, también definimos lo que eran, bueno, les decía yo, las derivadas direccionales, que voy a poner aquí, bueno, ahorita la definición, la demostración que vamos a ver de una propiedad. Y también ya definimos lo que son las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar esta clase, bueno, esta clase con nuestro primer teoremita, bastante importante, bastante útil, que nos va a ayudar a calcular derivadas direccionales de una forma muy sencilla, sin tener que pasar por la definición. Obviamente se requieren algunas partes importantes, pero realmente lo que se le pide a lo que vamos a ver ahorita, pues es básicamente lo que hemos estado trabajando. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Dice, si tú tomas, bueno, sea f, una función definida sobre un conjunto abierto contenido en Rn y que va a los números reales. Y toma un punto x0 que pertenezca a este conjunto abierto, tal que la función f es, tú sabes, o que tú sepas, que es diferenciable en el punto x0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a poder garantizar es la forma en cómo podemos calcular la derivada direccional, sin importar quién sea el punto, de una forma un poquito más sencilla que únicamente de la definición. Entonces, lo que vamos a decir es que si U es un elemento de Rn, una dirección, y es tal que U, bueno, la norma de U es igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que le pedíamos que tuviera norma 1? Entonces, sucedía lo siguiente. Sucede que cuando nosotros calculamos la derivada direccional de la función f en la dirección u en el punto x0, lo que tú vas a hacer es, bueno, lo que se puede hacer para obtenerla es nada más calcular primero la derivada de la función en el punto en cuestión y hacer el producto punto con la dirección con la que tú estás intentando calcular. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden nada más, este puntito es un producto punto. Y esa es nuestra primera parte, nuestro primer teoremita importante ya para ir cerrando nuestro bloque. Entonces, la prueba no es complicada, de hecho vamos a ocupar un resultado que ya vimos en videos pasados, pero bueno, vamos a ver cómo es que lo vamos a ocupar y cuál es el que vamos a ocupar. Entonces, vamos a decir, ok, vamos a tomar sean f, una función d contenida en Rn, en los reales, una función con las condiciones una función con las condiciones dadas. O sea, que fuera diferenciable. Condiciones dadas. Entonces, recordemos, antes de empezar a ver qué es lo que vamos a ocupar, recordemos que lo siguiente. Cuando nosotros queremos calcular la derivada de una función f en la dirección u en el punto x0, según la definición que dimos en la clase pasada, esto corresponde a calcular un límite cuando h tiende a 0, un número real, donde la función es evaluada en el punto x0, está sumándose h veces el vector u, se le está restando f de x0, y al final estamos dividiendo entre el escalar, que en este caso es nuestra h. ¿De acuerdo? Esta fue la definición que vimos en el video pasado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definimos una nueva función g que va a ir de los números reales a Rn, dada de la siguiente forma. Y lo voy a poner aquí abajito, nada más para que vean cómo es que lo vamos a ocupar. Esta función va a tener como variable la h, y lo que vamos a decir es que va a ser x0 más h veces el vector u. Tomen en cuenta que este punto x0 y esta dirección u ya están fijos, ¿sale? Nada más es una observación así rapidísima. Tanto el x0 como el u que pertenecen a Rn están fijos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es definiendo una función que efectivamente parte de los números reales y efectivamente caemos en Rn, porque cuando hacemos toda esta operación, aunque este sea un elemento de R, pues bueno, al hacer la suma y el producto escalar con U, toda esta parte ya pertenece a Rn.
¿De acuerdo? Entonces, no es difícil convencerse eh, eh, que esta función g es diferenciable en todos los puntos. O sea, es una función derivable, no hay ningún problema. Es un escalar multiplicando en dos cosas constantes. Y además, podemos decir que la derivada de la función g en cualquier punto h, que sería la g' que nosotros definimos en el primer bloque, pues realmente corresponde a la u. Tomen en cuenta esta parte, sin la que nosotros, nuestra variable es esta, y este x0 y esta u la estamos tomando como constantes, entonces realmente cuando hacemos la derivada, que es una función real, la que desaparece es, bueno, la derivada en las cosas constantes desaparecen, y esta parte nada más nos representa a la u. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Por tanto, como ustedes pueden observar, o como espero que ya lo hayan notado, esta parte que aquí definimos nosotros como la g de h, realmente es lo que nosotros, bueno, lo que yo puse aquí adentro. ¿De acuerdo? E incluso podemos observar que este x0 también tiene una relación. De hecho, lo vamos a poner aquí. Como una observación, la g aplicado cuando h es igual a 0, nos queda justamente el x0. Digo esto rapidísimo. Si nosotros sustituimos la h por 0, pues aquí nos queda el... bueno, esta parte se nos anula, obviamente, y nos queda simplemente el x0. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estamos calculando la derivada de la función f en la dirección u, aplicada al punto x0, que si bien sabemos es el límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión, pues bueno, la parte de arriba es f, eso no cambia. Esta parte de aquí que está aplicándose es justamente esto de aquí, entonces significa que estamos aplicándolo a g evaluado en h. Después estamos restando la misma f, y como vimos en esta parte, que aquí está x0, que es justamente el x0 de aquí, pues lo podemos intercambiar como la función g aplicada al valor de 0. ¿De acuerdo? En la parte de abajo no hay ningún cambio. En la parte de abajo, perdón, en la parte de abajo podemos poner sin problema la h que estaba originalmente. ¿De acuerdo? Que lo voy a poner aquí el menos 0 para que vean qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esto, si se dan cuenta, en realidad es calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función fg seguida de f aplicado a h menos la función f seguida de g, bueno, g seguida de f, perdón, aplicado a 0, entre la división de h menos 0. En otras palabras, estamos calculando, y aquí lo voy a poner en azul, es como si estuviéramos haciendo g de x0, perdón, g de x menos g de x0 entre x menos x0, que nosotros sabemos que esto es la derivada de la función, en el punto. ¿De acuerdo? O sea, es como si lo estuviéramos derivando con números reales. Voy a ponerle otra letra. En realidad esto sería, bueno, ya no lo voy a poner. Sería calcular la derivada de la función g seguida de f en el punto x0. ¿De acuerdo? Esta parte corresponde a la derivada de una función real. Tomen en cuenta que esto de aquí, la función g parte de los números reales a Rn, la función f parte de Rn a los reales, entonces la función g seguida de f, pues por supuesto parte de los reales y termina en los reales. Por eso es que aquí estamos calculando una derivada clásica, la de cálculo 1. ¿De acuerdo? Estamos aplicándolo a h, bueno, h más 0 o h menos 0, como lo quieren interpretar, g de 0 y abajo la división de h menos 0. O sea, básicamente es la derivada. ¿De acuerdo? Y entonces, por la regla de la cadena, la versión 2, la que ya demostramos en el video pasado, por la regla de la cadena, la versión 2, decíamos que si una función partía de R a Rn y luego íbamos de otra de Rn a R, y cada una de ellas era diferenciable, por supuesto, entonces la composición era diferenciable. Entonces, y además teníamos una identidad. Nosotros podíamos decir, por ejemplo, o lo que fue lo que demostramos, es que la derivada de esta función en el punto x, bueno, en el punto 0, dado que es diferenciable en todos los puntos, según dijimos en aquel entonces, es la derivada de la función f original compuesta con el x0, que en este caso es el t0, creo que le puse, en este caso es el 0, en producto punto con la derivada de g en el 0. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta
tomando en cuenta que nosotros ya sabemos que la función g aplicado a 0 pues es el x0, y además también ya habíamos dicho que la derivada de g pues era básicamente la g' de cálculo, bueno, del primer bloque, que esto dijimos es la u. Entonces pues ya podemos sustituir algunas cosas, bueno, sustituir todo y decir que la derivada de g seguida de f en el 0 pues va a coincidir con, bueno, vamos a cambiar esta parte por esto, perdón, por esto, y esta parte de aquí por esto, y entonces nos quedaría que esto al final fue la derivada de f, evaluada en el x0, producto punto con u. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que acabamos de decir con esto es que si queremos calcular la derivada direccional de la función f en la dirección u, donde el punto x0, donde f es diferenciable en x0, entonces esto nada más es calcular la derivada de f original y hacer el producto punto con el vector de dirección que estamos intentando determinar. Y ahí termina nuestra prueba. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera como nosotros podemos calcular la derivada direccional en cualquier dirección de una forma mucho más sencilla que simplemente con la definición. Tampoco es que la definición sea muy complicada, pero bueno, al final, el tener este tipo de herramientas nos permite hacer las cosas un poquito más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya quedó. Como una observación de esto, como una observación, miren, si nosotros tenemos, voy a ponerle así un W. De momento lo voy a tomar en R2. ¿Sale? Aplica para cualquier RN, pero lo voy a tomar en R2. Si nosotros tomamos un W en R2, nosotros sabemos que W, pues bueno, tiene dos coordenadas, ¿no? Su coordenada que le voy a poner X y su segunda coordenada que le voy a poner Y. ¿De acuerdo? Si notan ustedes que si tomamos, por ejemplo, E1, que es el vector canónico que tiene coordenadas 1,0, entonces, pues nos damos cuenta que si a W le hacemos el producto punto con E, 1, pues nos va a quedar pues, la primera coordenada de W, que es justamente la X. Del mismo modo, si nosotros tomamos como el segundo vector canónico, que sería en el espacio R2, que sería el 0,1, entonces podemos observar que cuando hacemos el producto punto de W con E2, pues nos va a quedar la segunda coordenada. ¿De acuerdo? Esto pasa, tomen en cuenta o obsérvenlo para cualquier punto en R2. Digo, la misma lógica aplicaría para R3, R4, R5, etc. Pero ¿qué tiene que ver esto que estoy haciendo con la parte de arriba? Lo siguiente. Como una observación podemos decir, mira, si f es diferenciable en x0, entonces nosotros podemos decir que la primera coordenada de, o sea, digamos, f es diferenciable en x0. Entonces, nosotros podemos saber que la derivada de f en el punto x0, en producto punto con el vector canónico, en este caso cualquier vector canónico, pues va a quedar, lo voy a poner así en palabras, como la enésima coordenada de la derivada de la función, bueno, sí, de la función f en el punto x0. ¿De acuerdo? Pero por el teorema anterior, bueno, esto pasa en general. No es por el teorema. En general, se puede decir, o se tiene que, la derivada de f, pues bueno, es esa parte. Pero por el teorema anterior, nos lleva a decir que la derivada de f con respecto a f de x0, en el punto, perdón, nos lleva a decir que la derivada direccional en la dirección canónica n de la función f en cualquier punto de x0, pues va a ser otra vez la enésima, voy a poner otra vez en palabras, sería la enésima coordenada de la derivada de la función f de x0. Es decir, lo que estamos diciendo esto es que la parcial de la función f con respecto a la variable xn en el punto x0, pues corresponde otra vez a la enésima derivada de la función f en x0. ¿Vale? Y vamos a ver un ejemplo de lo que esto significa o de lo que acabamos de decir.
Ok, entonces, tomen en cuenta, a ver, aquí otra observación. Observación número 2. Observación número 2. Si nosotros tomamos el E1 en R2, digo, esto funciona en general, pero lo vamos a hacer en R2. En R2, si nosotros tomamos el vector de dirección, que sería el 1,0, y tratamos de calcular la derivada de f en esta dirección E1, en cualquier punto x0, primero por la definición, o por lo que hicimos antes, nosotros sabemos que es el límite cuando h tiende a 0, de la función aplicado al punto x0 en general, más más h veces el vector canónico 1,0, menos la f de x0, todo dividido entre bla, 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 la misma letanía que hemos puesto, que es dividir sobre h. Pero el hecho de que nosotros pongamos x0 y le sumemos la coordenada 1,0, en realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente. Digamos que este x0 que tenemos aquí, sus dos coordenadas, bueno, va a tener dos coordenadas, obviamente. Coordenadas, digamos, x0, ya sin barrita, y y0, por decir algo. Entonces significa que lo que estamos haciendo es poner a x0, sumarle h, y la segunda coordenada que sería 0, y0, perdón, dejarla intacta. Es decir, lo que estamos haciendo es ver que la única parte que está afectada es la primera coordenada. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a poner. Solo afecta a la primera coordenada. Y como hace un momento vimos, cuando nosotros estamos calculando este tipo de límites, que ya vimos es una derivada, el hecho de que solo calculemos o que solo afecte a una primera derivada, significa lo siguiente. Es decir, que la derivada parcial de la función f en cualquiera de sus coordenadas xn y sin importar el punto x0 que estemos calculando, esto se hace, podemos decir, por tanto, podemos decir que si nosotros queremos calcular la enésima derivada parcial, lo único que tenemos que hacer, y lo voy a poner en palabras, es derivar a la función f, tomando a la enésima coordenada como variable y las demás constantes. ¿Sabe? Es básicamente lo que estamos diciendo en esta parte. Digo, aquí fue el ejemplo con el vector canónico E1, pero también funciona con el vector canónico E2 y pues bueno, en cualquier espacio, no solamente en R2, en Rn en general. Entonces, como esta lógica aplica y solamente vamos a afectar a una coordenada, pues al final solo estaríamos derivando con respecto a esa coordenada. Todo lo demás se vuelve constante, no va a afectar. Entonces, cuando nosotros calculemos estas derivadas, junto con esta primera observación que tenemos antes, pues bueno, ya podríamos calcular la derivada de la función sin importar la función que sea y de una forma un poquito más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjenme ver qué hice. Ok, vale. Entonces, muy bien. Es decir, la derivada de la función f en cualquier punto x0 está compuesta con esta parte, la parcial de f1 con respecto de la primera coordenada en x0, bla, 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 dependiendo cuántas coordenadas tengas, en el punto x0. ¿De acuerdo? Ahorita vemos ejemplos. Siempre y cuando f es diferenciable. ¿De acuerdo, chicos? Así es como vamos a poder calcular cuando nosotros ya sepamos que una función es diferenciable, quién es su derivada. Pero bueno, a ver, veamos. Yo creo que sí nos da tiempo para un ejemplito. Déjenme ver cuál ejemplo está sencillo. A ver, ejemplo. Ejemplos, ejemplos, ejemplos. Ejemplos. Así rapidísimo. Ejemplo, la primera f, que sean coordenadas, dos coordenadas, que sea una sencilla, x cuadrada más xy. Es un polinomio sencillo, sin ningún problema,
y vamos a calcular su derivada de esta función. A ver, este segundo ejemplo lo quiero hacer con tres variables. Y, z, que sea x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y entonces lo que quiero hacer en ambas es calcular su derivada. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular las parciales. La parcial de f con respecto de x es derivar esta función tomando en cuenta que x es la variable y las demás son constantes. ¿Sale? Solo esta es la variable. Y entonces si las dos más las tomamos como constantes, entonces derivar esta expresión, pues nos quedaría simplemente, pues derivada de x cuadrada es 2x, y la derivada de x por un escalar, pues nos quedaría esta función. Del mismo modo, la parcial de f con respecto de la y sería lo mismo. Ahora tomando en cuenta que esta es la variable, esta es la que tengo que tomar como aquella, sí, aquella variable, pues aquella literal, las demás constantes. Entonces, derivar esta misma expresión en donde la que es la variable es esta y las demás son constantes, pues nos lleva a decir que la derivada de esto pues es simplemente x. ¿De acuerdo? Y ya por lo tanto, aquí podemos decir que la derivada de la f en cualquier puntito x, y, pues está compuesta por las dos coordenadas. La primera coordenada es 2x más y y la segunda coordenada es x. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos diciendo o esto es lo que conseguimos con el teorema anterior junto con nuestras observaciones. Entonces, ahí está la solución de cómo podemos calcular. Digo, aquí calculamos la derivada de la función, pero incluso se pueden dar cuenta junto con el teorema pasado que podríamos calcular no solamente el hecho de que tengamos la derivada, nos permite no solamente calcular, bueno, que la tengamos, nos va a permitir calcular incluso cualquier derivada direccional. Entonces, eso ya queda para otra ocasión. Bueno, ahorita se los pongo como tarea moral. Por ejemplo, aquí, si nosotros quisiéramos calcular la derivada de esta función, pues bueno, podríamos hacer primero con las derivadas parciales, derivar con respecto a cuando x es únicamente la variable, creo que no hay problema en decir que esto es 2x, calcular la parcial de f con respecto de la y, nos quedaría simplemente 2y, todo lo demás es constante, y pues por supuesto la derivada de z con respecto, bueno, la parcial de f con respecto de z nos quedaría 2z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de aquí ya tendríamos que la derivada de f en cualquier punto con tres coordenadas, pues ya tendríamos sus dos coordenadas. Cuando derivamos con respecto a la coordenada x, cuando derivamos con respecto a la coordenada y la derivada con respecto a la coordenada z. ¿De acuerdo? Entonces, como una tarea moral, que la voy a poner aquí, la vamos a poner en morado, valga el trabalenguas. Para estas funciones, calcular la derivada direccional. Aquí en este primer ejemplo, cuando la u sea, déjenme ver. Ah, 1/2, raíz de 3/2. Y que para esta sea calcular, obviamente ocupen el teoremita que acabamos de demostrar, la derivada de la función f en la dirección u, en cualquier punto, si la dirección u es, no sé, estoy pensando, ¿eh? Ok, ya sé cuál. 1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Me parece que los tres son de norma 1. Creo que sí. Sí, porque el cuadrado es un tercio. Sí, ok. Y ahí quedó la tareita moral. Y como realmente nada más es hacer cuentitas, bueno, creo yo, y no creo que les lleve más de 5 minutos, pues bueno, esta tareita moral les va a contar a ustedes para una décima extra. ¿De acuerdo? Entonces, denme un segundito, permítanme. Perdón ustedes. Entonces, bueno, ahí ya quedó la tareita moral. De ver si lo que tengo planeado me alcanza para esta última parte del video. O si no, ya la dejamos para la próxima. Bueno, ok. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima, pero lo dejo anunciado para empezar desde aquí. Lo que nosotros acabamos de hacer hace un momento es demostrar que si, lo voy a poner aquí abajito, lo voy a poner en verde. En verde, si me deja escribir esto. Bueno, ya. Lo que acabamos de hacer en resumen es obtener lo siguiente. Lo que obtuvimos fue esto. Lo que obtuvimos es que si una función es diferenciable en un punto x0,
Entonces, podemos calcular que entonces la derivada de la función f en cualquier dirección en el punto x0 existe. Incluso tenemos la forma de calcularlo. El regreso a este teoremita, bueno, sí, a este resultado que acabamos de hacer es falso. ¿Qué voy con esto? ¿O a qué se refiere que es falso? Significa que, perdón, el regreso que sea falso, el regreso es falso. Esto significa, así a grande, bueno, que es lo que vamos a hacer con un ejemplo, es que puede pasar que existe una función f de tal forma que podemos calcular la derivada parcial en un punto cualquiera y sin importar la dirección que a nosotros nos pegue la gana, esta dirección siempre existe. Y sin embargo, la función en el punto no es diferenciable. No es diferenciable en el punto x0. La función no es tan complicada, de hecho es con la que vamos a empezar, les decía yo, y nos va a servir como un ejemplito. Lo voy a poner en rojo porque es importante. Entonces, lo voy a poner así, como contraejemplo. Ya en el siguiente video, y para que se queden picado con ello, vamos a demostrar que si tenemos la función f de x, y, dada de la siguiente forma, como x cuadrada y sobre x cuadrada más, perdón, bueno, no importa tanto, x cuarta más y cuadrada, todo va debajo en la fracción. En caso de que el punto x, y sea diferente del 0,0 y la definimos como 0 si el punto xy es el origen. Lo que vamos a demostrar en el siguiente video es que entonces la derivada de la función f en el punto 0,0 y sin importar quién sea u existe, sin importar qué elección tengamos en Rn, y sin embargo, la función f no es diferenciable en el punto 0,0. Es con lo que vamos a iniciar en el próximo video, entonces, pues bueno, no se lo pierdan. Ahorita continuamos.